Imagina despertar cada noche a la misma hora, 3 de la mañana, con una sensación indescriptible de que no estás solo. El aire frío te envuelve y un susurro apenas audible flota en la oscuridad. Sabes que algo te observa, que cada despertar es una advertencia, una amenaza que se aproxima. Pero lo que está a punto de revelarse es mucho más aterrador de lo que jamás podrías haber imaginado. Jonathan siempre había sido un hombre práctico, alguien que confiaba en lo tangible, en lo que podía tocar, medir y explicar. Como analista financiero, su vida giraba en torno a las cifras, los gráficos y el control que sentía al dominar los datos. Sin embargo, cuando algo inexplicable comenzó a sucederle noche tras noche, todo ese orden meticuloso en el que se refugiaba empezó a desmoronarse. Lo que creía ser una simple coincidencia se transformaría rápidamente en un descenso a lo desconocido, a lo que su mente racional se negaba a aceptar. La primera noche que se despertó a las 3 de la mañana, sintió una leve incomodidad. Su respiración estaba acelerada y una sensación vaga de inquietud flotaba en su pecho. Pensó que era solo otro mal día en el trabajo. Después de todo, llevaba semanas lidiando con un importante proyecto que lo tenía al límite. Estrés, se dijo a sí mismo, antes de volver a cerrar los ojos. Sin embargo, aunque no sabía por qué, esa vez no logró conciliar el sueño con la misma facilidad. La segunda noche fue diferente. Esta vez, no solo se despertó a la misma hora exacta, sino que el ambiente en su habitación parecía distinto. Más frío. Y más denso. Encendió la luz, observó el reloj, 3 de la mañana, de nuevo. Se incorporó, parpadeando en la oscuridad, sintiendo que algo no encajaba, pero sin poder definir qué era. Caminó hacia la cocina, bebió un vaso de agua fría y trató de sacudirse la sensación de estar siendo observado. Se convenció de que solo era una mala racha de sueño y que pronto pasaría. Pero en su fuero interno, sabía que algo raro estaba comenzando a ocurrir. Una corriente invisible, una presencia que lo perturbaba. Para la tercera noche, Jonathan comenzó a esperar, con creciente ansiedad, ese momento inevitable. Las 3 de la mañana se acostó con la intención de romper el ciclo, de dormir profundamente hasta la mañana. Pero como si una fuerza desconocida lo estaría tirando de un hilo invisible, se despertó exactamente a las 3 de la mañana de nuevo. Se levantó bruscamente de la cama, con el corazón latiendo como un tambor dentro de su pecho. Esta vez, no podía ignorar la sensación de que alguien, o algo, estaba dentro de la habitación con él. No había sonidos, pero el silencio era tan espeso como una manta sofocante. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que jamás había sentido en su casa. Esa misma mañana, después de una noche de insomnio, decidió investigar. Al buscar en Internet, encontré algo que lo inquietó, un concepto que nunca había oído antes, la hora del diablo. Según las leyendas, las 3 de la mañana era la hora en la que las fuerzas malignas alcanzaban su mayor poder. Una especie de burla a la Santísima Trinidad y un momento donde las barreras entre nuestro mundo y el más allá se volvían más frágiles. Jonathan soltó una risa nerviosa. Nunca había creído en esas cosas, en el más allá o en lo sobrenatural. Pero por más que intentaba convencerse, cada clic en la página lo arrastraba más profundamente en historias que hablaban de demonios, espíritus malignos y encuentros perturbadores a esa hora específica. La ansiedad lo carcomía, pero intenté olvidarlo. Era absurdo. No podía ser real. Las siguientes noches no trajeron alivio, sino algo peor. El despertarse a las 3 de la mañana no era lo único que ocurría ahora. Cada vez que abría los ojos a esa hora maldita, sentía que no estaba solo. La sensación era intensa, como si alguien estuviera de pie junto a su cama, observándolo, respirando a centímetros de su rostro. Una noche, incluso pudo sentir un ligero murmullo, como una voz lejana, apenas audible, pero lo suficientemente clara como para paralizarlo. Encendió la luz de inmediato, pero no había nadie, solo esa neblina espesa de opresión en la habitación, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse.
Las noches siguientes, esa voz se hizo más fuerte. Ya no era un murmullo distante, sino un susurro insistente que parecía venir de las paredes. Jonathan empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Los relojes de la casa a veces se detenían, los espejos mostraban sombras que no correspondían a la iluminación de la habitación, y a menudo, al borde del sueño, sentía un peso en el pecho. Como si una mano invisible intentara sofocarlo. Desesperado, decidió consultar a un amigo que tenía conocimientos de ocultismo, aunque no sin cierta vergüenza. Aquel hombre le habló de entidades que, según creencias antiguas, se alimentaban del miedo, de seres que solo podían entrar en contacto con los humanos si se les permitía, conscientemente o no. Jonathan se estremeció al escuchar esto. ¿Estaba invitando sin saberlo a algo oscuro en su vida? Una noche, incapaz de soportar más el miedo, decidió permanecer despierto hasta las 3 de la mañana para enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Sentado en su cama, con las luces apagadas, observe cómo el reloj avanza lentamente hacia la hora maldita. Las 2:59. El tiempo parecía ralentizarse, el aire en la habitación era tan frío que podía ver su aliento. Finalmente, el reloj marcó las 3 de la mañana. De repente, el ambiente cambió. La habitación, antes sumida en un silencio sepulcral, comenzó a llenarse con un susurro bajo, como un cántico proveniente de alguna profundidad insondable. Jonathan sintió que la temperatura bajaba aún más, el aire helado mordía su piel. Se levantó de la cama, con los nervios a flor de piel, y fue entonces cuando lo vio. En la esquina oscura de la habitación, donde las sombras eran más profundas, algo se movía. Era una figura alta, delgada, pero distorsionada, como si su cuerpo estuviera hecho de humo y oscuridad. No tenía rostro, pero Jonathan podía sentir sus ojos, fríos, vacíos, pero llenos de una malevolencia indescriptible, clavados en él. No pudo moverse, el terror lo paralizó. Esa cosa empezó a avanzar lentamente hacia él, cada paso resonaba en su mente como un latido de muerte. Trató de gritar, pero su voz se apagó en su garganta. Su cuerpo no le respondía. Sintió como el peso del miedo lo empujó hacia el suelo, sus rodillas cedieron y cayó sobre la alfombra. La figura se detuvo a 1 metro de él, y entonces, el susurro se hizo claro. Era una voz profunda, gutural, que parecía emanar de las mismas entrañas del infierno. Tu tiempo, se acaba. Jonathan sintió como su vida se drenaba de su cuerpo, como si la presencia oscura estuviera succionando su energía, su alma. Intentó resistirse, pero cuanto más luchaba, más débil se volvió. La figura se inclinó hacia él, y la habitación se llenó de un frío absoluto, de ese vacío que precede a la muerte. Jonathan sabía, en ese momento, que estaba a punto de cruzar una frontera de la cual no habría retorno. Con las últimas fuerzas que le quedaban, intentó retroceder, pero el suelo se desvaneció bajo sus pies. Cayó en un abismo de oscuridad infinita, mientras las risas macabras de la figura resonaban en sus oídos. Sabía que la hora del diablo había llegado para llevárselo. Cuando Jonathan despertó, estaba de nuevo en su cama. Miró el reloj, 3:01 de la mañana, pero algo había cambiado. Su cuerpo estaba entumecido, y un frío profundo invadía su ser. Se levantó y caminó hacia el espejo del baño. Al observar su reflejo, vio una sombra oscura detrás de él, esperando pacientemente, como si el tiempo se hubiera congelado. La presencia seguía allí, y esta vez no se iría. Jonathan, temblando frente al espejo, sintió el frío del cuarto envolviéndolo como un manto de muerte. La sombra detrás de él no se movía, pero su sola presencia lo devoraba desde dentro. Desesperado, intentó cerrar los ojos, convencido de que si dejaba de mirar, aquella entidad desaparecería. Pero no ocurrió. El silencio era más opresivo que nunca, y cada segundo parecía arrastrarlo más cerca del abismo. Sin previo aviso, el espejo empezó a distorsionarse, como si una fuerza oscura tratara de atravesarlo desde el otro lado. La sombra detrás de él no era solo un reflejo,
algo más estaba intentando salir. Con un pánico creciente, Jonathan giró rápidamente hacia la sombra, pero no había nadie en la habitación. No obstante, al volverse hacia el espejo de nuevo, vio algo que lo dejó sin aliento, su reflejo no lo imitaba. Su imagen, atrapada dentro del cristal, se quedó inmóvil, observándolo con una expresión vacía. Y entonces, lentamente, esa figura en el espejo sonando, una sonrisa espeluznante, retorcida, que no pertenece a Jonathan. Sus ojos, en lugar de reflejar miedo, brillaban con una oscuridad que no podía ser humana. La figura en el espejo se levantó una mano y, antes de que Jonathan pudiera reaccionar, habló con una voz grave, fría, resonando en su mente como un eco demoníaco. Ya no eres tú quien mira al espejo, Jonathan. Ahora, el que te observa, soy yo. Jonathan intentó retroceder, pero sintió una fuerza invisible tirando de él, empujándolo hacia el espejo. El vidrio ya no era sólido. Era como una puerta abierta al otro lado, y una energía desconocida lo arrastraba hacia su reflejo. Sus manos temblaron al tratar de resistir, pero sus piernas flaquearon. El reflejo en el espejo dio un paso adelante mientras Jonathan era succionado dentro de aquel cristal oscuro. Con un grito mudo, sintió como su ser completo era tragado por el espejo, como si cada molécula de su cuerpo fuera arrancada de este mundo. En un último intento de escapar, extendiendo la mano hacia la habitación real, pero todo lo que encontró fue un abismo sin fin. Y entonces, silencio. El reloj de su mesilla marcó las 3:02 de la mañana. La casa volvió a la calma, fría y vacía, salvo por una pequeña figura que permanecía inmóvil frente al espejo. El cuerpo de Jonathan seguía allí, pero su reflejo, ahora liberado de su prisión, sonreía con una satisfacción retorcida. Ahora, el verdadero Jonathan estaba atrapado, prisionero en el otro lado del espejo, condenado a observar cómo una entidad oscura vivía su vida. Nadie sabría jamás que la persona que caminaba en su piel no era él. Y cada vez que alguien mirara al espejo, su imagen, desesperada y sin alma, seguiría observando, esperando, atrapada en el reflejo. En la siguiente noche, a las 3 de la mañana, el reloj volvió a sonar y el nuevo Jonathan se levantó de la cama, con esa sonrisa maligna dibujada en su rostro, listo para buscar a su próxima víctima. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.